Buenas noches. En primer lugar, deseo saludar al Grupo Literario Isla Blanca por un aniversario más de constante producción en el campo del arte y de la literatura. Son 45 años de una labor encomiable. Primero, porque nos transporta a mundos mágicos, desarrollando la imaginación y la creatividad. Segundo, porque se ha convertido en fuente de conocimiento del individuo, de la sociedad y de la cultura. Tercero, porque ha creado textos de entretenimiento, disfrute y distracción emocional e intelectual. Cuarto, porque está forjando una identidad literaria, artística y cultural, una identidad local y regional. Quinto, porque está contribuyendo a la formación de personas letradas y una sociedad letrada. Y sexto, porque contribuye a la sensibilización del ser humano en un mundo cada vez más inhumano. En segundo lugar, voy a referirme a un gran promotor de literatura, no solo a nivel local, sino también nacional, pues su trabajo ha merecido múltiples reconocimientos por realizar un trabajo quijotesco en un país de más de 33 millones de personas. En nuestro país, el Perú, según Tello, se lee menos de un libro por persona anualmente. El promedio es de 0,86, según el Consejo Nacional de Educación, y es considerablemente más bajo que el de nuestros vecinos latinoamericanos, como Colombia o Chile, países en que sus ciudadanos leen 2,2 y 4,6 libros al año, respectivamente. Si comparamos con otros países, España, por ejemplo, tiene una media de 11 libros al año y Japón una media de 47 libros por persona, posicionándose en el primer lugar de todo el mundo. Estas cifras son alarmantes en relación a la lectura. Sin embargo, Ricardo Ayllón ha incursionado en esta labor titánica de publicar diversas obras literarias, de difundir la producción de escritores de todas las regiones y contribuir de forma frontal y arriesgada con la conformación de una sociedad que lea, pues la lectura es, creo, la única herramienta que queda al hombre para forjar sociedades libres e igualitarias. Sin embargo, no voy a hablar de la labor de promotor de literatura de Ricardo Ayllón, aunque muy merecido lo tiene, sino de Ricardo Ayllón como creador literario. La creación literaria de Ricardo Ayllón es polifacética, pues ha publicado artículos, crónicas, poesía, novela, cuentos y microcuentos. En estos últimos destaca Melchor, Gaspar y Baltasar, microcuento publicado bajo el título general de 10 microcuentos navideños. El año 2019, en un trabajo de investigación realizado en la Universidad Nacional del Santa, titulado Aproximaciones al microcuento de la literatura chimotana, fue uno de los microcuentos seleccionados para ser objeto de interpretación. El resultado de ese trabajo se tituló Hipertextualidad e imaginación creativa en Melchor, Gaspar y Baltasar, de Ricardo Ayllón, título de esta presentación. Para una mejor y mayor interpretación, primero leeré el microcuento y luego explicaré el tópico propuesto. Lectura del microcuento. Melchor, Gaspar y Baltasar. Primero hicieron dormir con incienso a los guardias del suntuoso templo. El aceite de mirra lo usaron para untar sus propios cuerpos y entrar y salir fácilmente de él. Acababan de hacerse con las primeras piezas de oro cuando fueron descubiertos y salieron huyendo. El cuento de que venían siguiendo una estrella mágica lo inventaron al llegar a ese establo pensando en ocultar las joyas debajo del pesebre. Leeré nuevamente el microcuento para que se siga el hilo narrativo y la interpretación posterior. El título es Melchor, Gaspar y Baltasar. Primero hicieron dormir con incienso a los guardias del suntuoso templo. El aceite de mirra
lo usaron para untar sus propios cuerpos y entrar y salir fácilmente de él. Acababan de hacerse con las primeras piezas de oro cuando fueron descubiertos y salieron huyendo. El cuento de que venían siguiendo una estrella mágica lo inventaron al llegar a ese establo, pensando en ocultar las joyas debajo del pesebre. Título de la presentación: Hipertextualidad e imaginación creativa en Melchor, Gaspar y Baltasar, de Ricardo Ayón. Contar la vida al revés o las historias al revés es todo un reto para un escritor, pues esta osadía va contra corriente y expone a quien se atreve a convertirse en un escritor impopular o antipopular, sobre todo cuando se arriesga a contarnos historias que por siglos han sido tenidas como únicas y sagradas, tal como sucedió, por ejemplo, con José Saramago al narrar la vida de Jesús como si fuese un ser humano común y corriente en su novela El Evangelio según Jesucristo. Esta decisión es un acto revolucionario y como tal, un acto impopular. Sin embargo, el tiempo, el mejor y único juez, se encarga de darle el valor que merece. Contarnos la historia desde otra perspectiva es poco frecuente, pues para las personas acostumbradas a la comodidad de la vida, de las ideas e incluso de la imaginación, es un reto leer estas nuevas versiones de la historia. Pero el reto no es solo leerla, sino lo más importante es aceptar que una misma historia contada desde otra perspectiva puede trastocar nuestra manera de creer, de pensar y someternos a una actitud de incertidumbre y sumergirnos en una nueva actitud, en la que ya nada es como fue o como nos imaginamos que fue. Cuando un escritor logra someternos a esa actitud y se propone contarnos la misma historia de otra perspectiva, de una perspectiva estética, logra su propósito: conmover el espíritu del lector. Cuando el escritor logra sacarnos de ese estado de confort y de comodidad y nos sumerge en ese mundo de incertidumbre, es cuando toca las cuerdas de nuestra existencia y las hace vibrar. En ese momento, el lector despierta de su estado pasivo y vegetativo y deja volar su imaginación cuando, como si fuésemos niños. La imaginación es el don más extraordinario del ser humano. Gracias a esa capacidad, el hombre puede proponernos nuevas formas de la existencia y de las creencias. Puede despertar en nosotros esa voluntad de alzar la voz, de decir que las cosas no están bien hechas y que deben corregirse. Puede hacernos ver que las cosas están bien, pero que pueden estar mejor. La imaginación es el punto de partida de lo inimaginado y de la plenitud de la vida. La imaginación es, sin lugar a dudas, el punto de partida de toda creación literaria. Estas no son más que extensiones de una imaginación constructiva, pues ésta se orienta a inquietar, a sorprender y a maravillar al lector. Cuando una obra logra estos efectos, es porque su autor ha desplegado su imaginación creativa. En este tipo de imaginación, el autor ha elegido una materia prima para ser moldeada y recreada después de un proceso riguroso, donde la intervención del intelecto es inevitable. En relación a la imaginación creativa, Bartlett 2010 sostiene: la materia con la que se trabaja, se recoge, analiza,
evalúa, critica y recrea en una nueva forma. Ciertamente, en esta manifestación humana es indesligable la presencia de la imaginación y de la inteligencia. Esta conjunción, imaginación más inteligencia, le encontramos de forma sorprendente en el microcuento Gaspar, Melchor y Baltasar de Ricardo Ayllón Rivera. El escritor chimbotano despliega su imaginación creativa para contarnos la misma historia, pero transformada, y mostrarnos una nueva versión de la historia bíblica sobre los Reyes Magos. Ayllón recoge la historia de la tradición hebrea, regada por el mundo en los libros de los apóstoles del Nuevo Testamento, y lo convierte en materia de su microcuento. La materia prima es conocida por la mayoría de las personas en el mundo occidental. La historia de los Reyes Magos es parte de la cultura occidental, es parte de la idiosincrasia de los pueblos, es parte de la creencia de las personas, es parte de la festividad navideña, celebrada año tras año en gran parte del mundo, y por ser tan conocida, la damos por verdadera y no nos es objeto de reflexión. Simplemente lo aceptamos porque creemos que fue así y así debe ser, sin siquiera imaginarnos que podría ser contada de otra manera. Sin embargo, aparecen los escritores quienes, con su imaginación creativa, nos presentan la misma realidad, pero de una perspectiva diferente, y nos recrean una historia diferente, que nos intriga y nos embeleza. La historia bíblica de los tres Reyes Magos, vinculada al nacimiento de Jesús, ha sido analizada y evaluada y criticada por Ricardo Ayllón, quien, consciente de la labor del escritor, nos presenta una historia novedosa, una historia donde pone en juego su imaginación y su intelecto. El autor del microcuento, Melchor, Gaspar y Baltasar, es consciente de que su historia tiene un basamento bíblico, y es obvio para los lectores occidentales, que han sido moldeados siguiendo las enseñanzas de la Biblia. El narrador del microcuento recurre y repite la temática, pero con una intención diferente y un estilo muy personal. Ricardo Ayllón no solo repite la historia bíblica, sino también repite los personajes de la historia. Esta repetición es exprofeso, pero la historia de su microcuento no solo es repetición, mantiene la tradición, sino lo más importante es la innovación, lo original, de volvernos a contar la historia con otra intención, de mostrarnos, según la perspectiva del autor, quiénes eran realmente los Reyes Magos. Es indudable e innegable que es el microcuento de Ayllón en el que hay una repetición textual. Su historia repite la historia bíblica de los Reyes Magos. Demostrar esa repetición hipertextual es el propósito de esta presentación. La intertextualidad se refiere a la relación de un texto con un texto antecedente. Dicha relación se manifiesta, entre otras formas, mediante la alusión. Desde esta perspectiva, la demostración se circunscribirá a las referencias intertextuales de la historia bíblica como alusiones. Esta relación, en términos de Genet, es una relación de hipertextualidad, la cual no es más que las relaciones entre un texto nuevo y su antecedente, pero con una singularidad en que dicha relación no solo se refiere directamente al texto antecedente, sino que dicho texto anterior se transforma.
En esa transformación novedosa y lúdica aparece la singularidad del escritor. La hipertextualidad, la repetición mediante alusión, entre el microcuento Melchor, Gaspar y Baltasar y la historia bíblica de los Reyes Magos, se presenta a nivel de argumento, de personajes, de espacio, de tiempo y narrador. En relación al argumento en la historia bíblica sobre los Reyes Magos, en el libro Mateo, se relata: estos vienen de Oriente a Jerusalén, siguiendo una estrella enviada por Dios a visitar al rey de los judíos, recién nacido, con el propósito de adorarlo. Al llegar a Jerusalén, encuentran al niño con María, su madre. Se arrodillan, le adoran y le regalan oro, incienso y mirra. Luego retornaron a su país por otro camino, para evitar a Herodes, quien quería matar a Jesús. Esta historia es la materia prima de Ricardo Ayllón, para recrear un microcuento cuyo propósito es contarnos las fechorías de unos ladrones, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes roban en un suntuoso templo oro y joyas, los cuales lo esconden en un pesebre. El argumento del microcuento de Ayllón se ha elaborado considerando la historia bíblica y los materiales: mirra, incienso y oro, estrella, pesebre, etc. Sin embargo, no es la misma historia, es otra historia totalmente diferente de la primera. Es una nueva arquitectura textual estética, producto del conocimiento y manejo del lenguaje literario. Pues, con el solo hecho de cambiar o alterar los elementos de la historia, nos hechiza con una nueva y singular historia literaria, que no es más que el reflejo de su extraordinaria imaginación creativa. El segundo nivel de hipertextualidad entre la historia bíblica sobre los Reyes Magos y el microcuento Melchor, Gaspar y Baltasar se produce a nivel de personajes. Los personajes de la historia bíblica son unos magos, Jesús, María, Herodes y los sumos sacerdotes. Mientras que los personajes del microcuento de Ricardo Ayllón son unos guardias y Melchor, Gaspar y Baltasar, los ladrones. A nivel de personajes, no hay ninguna similitud aparente entre los personajes de ambas historias. Son distintos, sin embargo, solo es una apariencia, pues los magos que se mencionan en la historia bíblica no son más que los ladrones del microcuento. He aquí la repetición por alusión y al mismo tiempo la originalidad, lo novedoso que mencionaba líneas arriba, y al mismo tiempo la relación de hipertextualidad, pues a partir de unos personajes clásicos, el autor nos presenta otros personajes con sus propias características, con su propia identidad, configurando una nueva realidad estética. El tercer nivel de hipertextualidad entre la historia bíblica sobre los Reyes Magos y el microcuento Melchor, Gaspar y Baltasar se produce a nivel de espacio. En la historia bíblica, el relato transcurre en Belén de Judá y la casa del Mesías, mientras que en microcuento la historia transcurre en un suntuoso templo y en un pesebre. Los espacios donde transcurren las acciones son diferentes. Sin embargo, cada uno contribuye a configurar su propia intención. La historia bíblica, su carácter religioso, y el microcuento, su carácter estético. El cuarto nivel de hipertextualidad entre la historia bíblica sobre los Reyes Magos y el microcuento Melchor, Gaspar y Baltasar se produce a nivel de tiempo. En la historia bíblica, la historia narra hechos pasados, al igual que en el microcuento. Los hechos son pasados. Sin embargo,
Las historias han sido escritas en periodos diferentes. La primera fue escrita aproximadamente en el año 62 después de Cristo, mientras que el microcuento del escritor Chempotano en el año 2017. El quinto nivel de hipertextualidad entre la historia bíblica sobre los Reyes Magos y el microcuento Melchor, Gaspar y Baltasar se produce a nivel de narrador. Ambas historias están contadas por un narrador en tercera persona. Sin embargo, cada uno tiene su propio propósito. Estas son las reiteraciones comunes y diferentes en ambos textos. Sin embargo, la historia de Ricardo Ayllón se independiza y cobra su estatus dentro de las creaciones literarias. Es un texto literario que tiene su propia morfología, su propia fisonomía y su propia semántica, y se convierte en parte del bagaje literario de los lectores y en parte de la cultura de la sociedad. Finalmente, Melchor, Gaspar y Baltasar es un microcuento en el que la historia de unos ladrones no es más que una parodia de la historia bíblica de los Reyes Magos. Y, al mismo tiempo, una repetición textual, pues el material es parte de la cultura occidental, pero transformada, estableciéndose una relación hipertextual, la cual ha sido configurada gracias a la imaginación creativa desplegada por su autor. Para culminar, reitero mis saludos al Grupo Literario Isla Blanca por sus 45 años. Creemos que serán mucho más porque una de las características del grupo es su constante renovación. Muchos jóvenes, quienes están involucrados con la creación literaria, continuarán el camino trazado en la década del 70. Felicitaciones y que sean muchos años más de creación literaria. Muchas gracias.